Mientras la oposición afina su poder de convocatoria para la consulta popular del domingo 16 de julio en contra del régimen venezolano, Nicolás Maduro se lava las manos en medio de la decisión judicial que recientemente benefició con prisión domiciliaria al líder político Leopoldo López. Fue la señora Luisa Marbeli Ortega quien llevó su proceso y los tribunales dictaron una pena. La reacción de Maduro fue un nuevo golpe en la evidente guerra política desde el Palacio de Miraflores contra la fiscal general Luisa Ortega, quien pese a ser una reconocida chavista, tomó distancia del régimen tras las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que usurparon las funciones de la Asamblea Nacional. Que deserte el que tenga que desertar, se lo regalamos a la oposición con lacito y todo si quieren. Le ponemos un lacito y se lo mandamos para allá, nosotros no queremos traidores. Ortega, que tampoco está de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro para el 30 de julio, espera una crucial decisión que podría dejarla fuera del cargo. El Tribunal Supremo mantiene en suspenso la determinación de abrirle un juicio a la fiscal por presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo. No se sabe si con la espera para decidir en este caso, el máximo tribunal está tomándole el pulso a la situación política. Lo cierto es que son días de alta tensión y cruciales para la oposición volcada en las calles. El próximo domingo tendrá lugar la consulta popular convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Los venezolanos vamos a hablar el domingo con contundencia con nuestro voto, como queremos hablar en elecciones libres y democráticas, que son las que nos han robado y secuestrado. Los venezolanos serán consultados en las urnas sobre 3 temas coyunturales. La oposición está llamando a responder sí a las preguntas propuestas. Rechaza y desconoce la realización de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano. Demanda a la Fuerza Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional. Serán 15.000 mesas electorales atendidas por 50.000 voluntarios en todo el país. También en la jornada podrán participar venezolanos residentes en 430 ciudades en el extranjero. Será vinculante porque el pueblo de Venezuela lo haremos vinculante a partir del día 17 de julio, cuando comienza la oración. Según un sondeo de la firma Datincorp, 8,8 millones de venezolanos están dispuestos a participar en la consulta popular de la oposición. Al final de la consulta, los cuadernos de los registros electorales serán quemados para evitar que el régimen tenga acceso a la información de los votantes. Yo quiero decirle a los empleados públicos, yo quiero decirle a los venezolanos, a los militares, vayan y voten este domingo por ustedes, por su libertad. Vuelvo a Bolivia, en La Paz, con Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Evidentemente ustedes harán parte de ese grupo de observadores internacionales de una consulta popular que el régimen ha dicho que va a desconocer. De hecho, no está claro si a ustedes les van a permitir la entrada o no a Caracas, Venezuela, el próximo domingo. ¿Es posible que así la mayoría de los venezolanos voten en contra de esa Asamblea Constituyente, voten para que se le restablezcan las competencias a la Asamblea Nacional y voten específicamente para que la fuerza pública cumpla con la Constitución? ¿Es posible que este resultado sea vinculante, que tenga algún significado teniendo en cuenta que la dictadura o el régimen en este momento constituido en Venezuela ha dicho que va a desconocer esos resultados? Mire, claro que va a ser significativo, Jefferson. Fíjese la paradoja. El que tenía que haber hecho consulta para la constituyente, el que tenía que haberle preguntado al pueblo es Maduro y no lo quiere hacer porque pierde cualquier elección abrumadoramente y por goleada. Entonces la Asamblea tomó esto para salvar la República. ¿Por qué? Porque si Maduro, mucho se habla de si a la fiscal la enjuician o la separan del cargo o qué más puede pasar con la prensa y demás. El 30 de julio se acaba la democracia venezolana si Maduro hace su constituyente.
fraudulenta para acabar las elecciones, defenestrar al Congreso, acabar con gobernadores, alcaldes, y con ese soviet nunca más se hace elecciones. Por eso es imperativo el 16 de julio que salgan millones de venezolanos a decir: salvemos la democracia y paremos la constituyente, respetemos el Congreso y la institucionalidad democrática, porque le aseguro, si se hace la constituyente, fiscal y gobernadores y alcaldes todos quedarán defenestrados y el país entero quedará en país por cárcel, en un país encarcelado. Y la pregunta 2 es clave, Jefferson, porque está apelando a las Fuerzas Armadas, y yo les hablo también. Estuvimos allá el 6 de diciembre de 2015. Fuimos testigos que cuando venía el mensaje de Cabello de seguir votando como sea y hasta la hora que sea, que es la palabra código, para ampliar el cierre de mesas de 6 de la tarde a 10 o 11 de la noche, sacar colectivos, apoderarse de recintos y cambiar resultados electorales, eso no se hizo en diciembre de 2015 porque los militares dieron un paso al frente, cerraron las mesas, se contaron los votos, se respetó la voluntad popular. Maduro nos había prometido que iba a hacer eso y hizo, respetó el resultado, no respetó los efectos porque después castró el Congreso y canceló las elecciones. Los militares tienen un papel fundamental, tienen que bajar las armas, dar un paso al costado, contener los colectivos y no prestarse a manejar la logística electoral de ese fraude constituyente del 30 de julio. Venezuela, estoy seguro que quiere escuchar la posición de ellos y ahí va dirigida la pregunta 2. Señor Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, le deseo mucha suerte y ojalá le vaya muy bien en ese trabajo como observador internacional el próximo domingo. Ojalá también que lo dejen entrar a Venezuela, porque muchas veces ese tipo de misiones se quedan en el aeropuerto y la presencia de ustedes será muy importante dentro de este proceso electoral. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jefferson. Lo importante es que dejen salir a Venezuela y a todo su pueblo a la libertad y a la democracia. Eso es lo que interesa, el resto es accesorio. Gracias. Siempre es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos, en las cámaras del programa La Noche. Voy inmediatamente al epicentro de la noticia, la ciudad de Caracas, Venezuela. Quiero saludar a Alfredo Jimeno, concejal del municipio de Chacao y es coordinador regional del partido Voluntad Popular. Quiero darle la bienvenida al programa La Noche, Alfredo. Y al mismo tiempo quiero conocer su reacción frente a un hecho que en este momento ensombrece esa consulta popular. Carlos Grape, un dirigente de Voluntad Popular, ha sido capturado, ha sido detenido por parte del régimen chavista. Lo están acusando de tener explosivos en su poder. ¿Hasta dónde cree usted que esa consulta popular se va a ver ensombrecida por este tipo, digamos, de ataques a la oposición? Diferentes sectores ya están diciendo que esto es un montaje del régimen para intimidar a aquellas personas que quieran salir a votar este domingo. Así es, Jefferson, gracias por la oportunidad. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo a nuestro hermano Tuto Quiroga, que siempre ha estado al lado de la causa de los venezolanos que creemos en la libertad. Ciertamente, Carlos Grafe, un hermano de nuestro partido Voluntad Popular en el estado Carabobo, en el centro del país de Venezuela, fue detenido y le sembraron, como decimos en Venezuela, le implantaron en su poder, le quisieron hacer ver que poseía unos explosivos, unos cordones de C4 y una cantidad de explosivos que estoy seguro que en su vida Carlos Grafe ninguno de nosotros ha podido tener ni ha visto, ni siquiera sabemos de qué se trata. Creo que, como tú bien lo dices, Jefferson, es parte de la dictadura tratando de imponer el terrorismo de Estado, de imponer el miedo para que los venezolanos de bien, que somos una inmensa mayoría, vamos a demostrarlo. Y no solamente eso, sino vamos a desconocer lo que es esta dictadura y la imposición que nos viene dando desde los últimos años. Al final del día, Carlos Grafe, nuestro hermano, está hoy detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, la policía política del país, y estamos justamente haciendo la denuncia. Gracias por la oportunidad para hacerla, para visibilizarlo, para hacerlo público y para que la comunidad internacional se entere de que así opera la dictadura. Mandan a Leopoldo López, a nuestro hermano, a su casa, pero meten a otro hermano nuestro preso, tal vez de menos visibilidad política. Así operan la dictadura en Venezuela. Concejal Alfredo Jimeno, ¿cómo va esa convocatoria para esa consulta popular? Es un hecho que puede parecer inédito para muchos de nuestros televidentes, incluso paradójico. ¿Cómo hacer una consulta popular que al mismo tiempo es desconocida por una de las partes, en este caso por el régimen constituido, o mejor llamarlo por su nombre, por la dictadura venezolana? ¿Cómo hacer una consulta popular cuando el mismo régimen ha dicho que va a desconocer su resultado? Bueno, eso es una pregunta que la paradoja la tiene hoy el gobierno en su poder.
porque el gobierno hoy está desconociendo a la Constitución que el mismo chavismo impulsó en el año 99 y que los venezolanos asumimos hace 18 años como la Constitución de todos los venezolanos. Lamentablemente para el chavismo, o para lo que queda del chavismo, el madurismo, pues ellos, esa Constitución que fue hecha a su medida, hoy se les convirtió en un traje de fuerza. Y estamos aplicando lo que dice la misma, Jefferson. Y te invito, si puedes buscarla en internet, y busca los artículos 350, 333, 70 y el número 5. Esos artículos hablan a grosso modo de que el pueblo venezolano tiene que desconocer cualquier orden que vaya en contra de la Constitución. El artículo 333 nos llama que es un deber de cada ciudadano, investido o no de autoridad, de imponerse y desconocer cualquier acto de cualquier gobierno que trate de romper el hilo constitucional. El artículo 70 habla de la consulta popular. La consulta popular puede ser convocada por el presidente, puede ser convocada por la Asamblea Nacional, puede ser convocada por la ciudadanía. Pues la Asamblea Nacional, en el ejercicio de sus funciones, que tiene hoy una soberanía y una legitimidad importantísima, convocó esta asamblea, esta consulta popular en asamblea el 5 de julio, el mismo día que la Asamblea Nacional, el Palacio Federal Legislativo, fue atacado. Y luego el artículo 5 te dice que la soberanía del pueblo, la soberanía en Venezuela reside en el pueblo, quien la ejercerá. Y eso es lo que vamos a hacer el domingo. Vamos a ejercer la soberanía, Jefferson. Esto no es para demostrar que somos mayoría. Eso ya lo demostramos el 6 de diciembre del 2015, cuando tuvimos la mayoría de los diputados. Vamos a hacer un acto de desconocimiento y de rebelión ciudadana histórica para demostrar que aquí hay un pueblo que quiere cambio y que lo va a hacer de manera pacífica y democrática. Evidentemente los venezolanos que participen de esa consulta popular podrán decir sí o podrán decir no. ¿Quiénes van a ser los encargados de contar esos votos? ¿Qué organismo? Si evidentemente el Consejo Nacional Electoral o por lo menos las autoridades electorales venezolanas se han apartado de esa función o por lo menos de esa obligación que tendrían de ser finalmente no solamente los organismos garantes, sino los árbitros de ese proceso. ¿Quién va a definir si gana el sí o gana el no? Bueno, lo van a definir los 5 rectores de las 5 universidades más prestigiosas de Venezuela, que tienen esa carga moral importante, la Universidad Central, la Universidad Metropolitana, la UPEL y otras universidades, que ellos, como rectores de esas casas de estudio, van a ser los garantes de que este proceso se cumpla. Y como tú bien lo decías, ahí el llamado es a que votemos por el sí. Y le digo a todos los venezolanos que residen en el exterior, a todos los venezolanos que están fuera de nuestras fronteras, que calculamos que son cerca de 2,5 millones de venezolanos, que salgan a votar, que ubiquen el espacio para que desde esa frustración que les da la distancia de no por estar aquí en Venezuela, puedan ejercer su derecho al voto y utilizar la única arma que nos queda a los demócratas, a los ciudadanos de bien, a los que queremos paz, el voto. Cuando el gobierno nacional llama a que va a usar las armas, los venezolanos decimos que vamos a usar el voto para salir de esta dictadura del siglo XXI en paz y democracia. Señor Alfredo Jimeno, pues le agradecemos el tiempo que usted nos ha acompañado hoy desde la ciudad de Caracas. Le deseamos lo mejor en esa iniciativa que ustedes han venido adelantando prácticamente en contra de la marea y por supuesto en medio de fuertes amenazas. Como usted mismo lo denunció, hoy un alto dirigente de Voluntad Popular fue detenido, le han sembrado explosivos, ha denunciado usted aquí en el programa La Noche, y esto sucede a pocos días, a solo 4 días de esa consulta popular en la que participarán los venezolanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jefferson. Saludos a todos. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos ya nos acompaña el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien también hará parte de ese grupo de los 5 exmandatarios que harán presencia el próximo domingo como observadores internacionales de la consulta popular que ha planteado o que ha promovido la oposición en Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.